ejercicios que los preparen para el parcial o resolver dudas en general. Entonces, bueno, la pregunta es básicamente qué dudas tienen. ¿Sí me oyen o no? Sí, profe, sí lo escuchamos. Bueno. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Puede ser de un ejercicio viejo, de alguna cosa, de teoría también. Profe, yo tengo una duda como teórica, como que ya más o menos ya, pero es que tuve un problema, bueno, cuando estábamos viendo todo lo de producción así, como que me confundí con la tasa marginal de sustitución técnica y la tasa marginal de transformación, como que, o sea, como que mi mente las escribió igual. Y como que, o sea, bueno, no mi mente, o sea, cuando las pensé que eran lo mismo por un momento, ¿sabes? O sea, me confundí y como que ya después que revisé los apuntes me di cuenta. Entonces, nada más para como que ya lo revisé y todo, pero para estar como que segura, la tasa marginal de transformación es la pendiente de la FPP, ¿verdad? Y, Exacto, y esa es la que es igual a la tasa marginal de sustitución. exacto. Entonces eso lo puedes pensar es como, por el lado de la producción, cómo cambiar bienes finales de consumo, o sea, a qué tasa cambias bienes finales de consumo, digamos, sobre la frontera de posibilidades de producción. Esa es la tasa marginal de transformación. Va, perfecto. Y la sustitución técnica es una misma empresa, cómo cambia insumos de producción para que el nivel de producción se mantenga igual. Perfecto, gracias, profe. Listo, súper. A ver, otras preguntas que Prof, tengan. Sí. yo tengo o sea, una pregunta, pero es una pregunta completa. No sé si la podríamos hacer como para repasar lo que Sí, vimos. sí podemos. Ah, perfecto. ¿Es de algún examen viejo? Sí, sí, es de un examen viejo. Bueno, en realidad es de los Sí. laboratorios que vienen Ah, en la página. ¿tú podrías mandar un screenshot por el chat y yo sí la pongo acá en la pantalla? Sí, sí, claro que sí. Ahí va. O sea, como una foto de la pregunta y así yo la pongo acá en la cosa para que todos la puedan ver. Sí, deme un segundo nada más. Ok, ahí va. ¿Listo? Vamos a ver si... Nada más. Ahora la estoy mandando. ¿Listo? Ahí no aparece. Ah, aquí está. A ver. No sé si ya la mandaste, a mí no me ha llegado. Es que no me aparece todavía. Aquí no. O si quieres, o si es más fácil, mándame el PDF por correo y yo la copio. Ok, perfecto. Sí, profe, deme un segundo. O sea, yo tengo los parciales viejos. Si es un parcial viejo, yo lo puedo copiar, pero los laboratorios no los tengo. Ah, ok. Bueno, aquí dice que es del examen de 2009, el que viene en el laboratorio, pero es que no Ah, sé, no, 2009 es muy viejo, no tengo los exámenes desde 2000, Ah, ok. desde 2016. Ah, Dios mío. Es que como esto es Mac, no, aquí está, ya la vi. A ver, Me encanta. Pero, momento, ¿tú tienes perdón. un Mac, pero no te gustan los Mac? Oh, sí, pero para, para tomar O sea, screenshots. porque A ver, yo a odio ver, los Mac, pero yo no tengo Mac. ya está. Ya está, por favor, sí, ya es la que mandé. Ah, aquí ya la veo, listo. Entonces, a ver, yo cómo hago para copiar y lo pongo acá. Ok. A ver, a él les debe estar apareciendo en este instante, de pronto está como cargando. ¿Cuántas cosas tienen que sincronizarse en la nube? Listo. Entonces, a ver, ¿y es esa pregunta nomás? O sea, es la única parte. No, hay otras. Nada más, hay otros incisos, creo que son dos más. Ok, si Sí. quieren, o sea, pero ¿la duda es de todos los incisos o solo de este? En realidad es de ese y el segundo. El Bueno, segundo si dice que quieres, cuál es la demanda del bien X.
Bueno, indicador. vamos haciendo este y tú mandas ahí la foto ahorita del segundo inciso, ¿listo? Entonces, a ver, ¿todo el mundo puede ver? ¿Todo el mundo está viendo la pregunta? Sí. Sí. Ok, comprobar que la tecnología sí funciona. Listo, entonces dice, estamos en una economía de intercambio. Entonces, intercambio puro, básicamente lo quiere decir, pues todos estamos de acuerdo, es que no hay producción. Y entonces hay dos agentes y dos bienes, y que la utilidad del individuo A está dada por una Cobb Douglas ahí, y la del individuo B por una Cobb Douglas pero complementaria. Y dice, suponga que XA, YA es igual a 30 y XB es 30 y YB es 30, donde básicamente son las dotaciones iniciales. Y se normalizamos el precio de X a 1. Entonces dice, las curvas de indiferencia de los dos individuos son tangentes sí y alguna cosa ahí. Entonces, a ver, si estamos de acuerdo. Lo que necesitamos para que las curvas de indiferencia de los individuos sean tangentes es que las tasas marginales de solución sean iguales o no. Sí, Necesitamos justo. que esto pase. Listo. Entonces, pues, la tasa marginal de solución del individuo A es la derivada de la utilidad de A con respecto a X, dividido entre la derivada de la utilidad de A con respecto a Y. Y eso tiene que ser igual a la derivada de la utilidad de B con respecto a X sobre la derivada de la utilidad de B con respecto a Y. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Todos? Sí. Sí, Sí, pero de acuerdo. Y entonces ahora, listo, entonces la derivada de la utilidad de A con respecto a X es 1/3 de XA a la menos 2/3 por YA a la 2/3 sobre la derivada de la utilidad con respecto a Y, pues sería 2/3 XA a la 1/3 YA a la menos 1/3 menos 1/3. Y la de B es muy parecida, solamente que van a dar como al revés porque la utilidad tiene como los coeficientes al revés, va a dar como al revés. Pues digamos el 1/3 y 2/3. Entonces, digamos, si yo derivo con respecto a X, la utilidad de B es 2/3, XA a la menos 1/3, YB a la 1/3, acá se ve. Y dividido entre 1/3 por XB a la 2/3 sobre YB a la menos 2/3. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Listo, y entonces acá es cuestión de hacer orejitas, entonces, o sándwiches, como lo quieran llamar. Entonces, esto me daría, a ver si todos estamos de acuerdo. YA sobre 2XA. Y del otro lado, vamos a hacer orejitas, da 2YB sobre XB. ¿Sí está bien? Sí, sí, justo. Y entonces, pues, ok, esta condición básicamente es, y veamos cuál de estas se parece a esa condición, y si no estoy mal, la A, que es pasando el Sí. 2 a multiplicar. Es que sí, justamente mi error fue que lo había transformado a todo a XA. Y por eso. Ok, pero no, claro, aquí está, eso podría, eso es una buena cosa, pero aquí pues es clave darse cuenta que en todas las opciones, el consumo, o sea, al lado derecho está en términos de el consumo de B. ¿Sí? Sí, perfecto. Yo Listo. tengo una duda, pero el hecho de pasar el 2 multiplicando, ¿no estaría alterando la tasa marginal de sustitución? O sea, tú lo que necesitas es esta condición, ¿no? Que las tasas de sustitución sean iguales. Pero, y eso matemáticamente equivale a lo que está en la nubecita, ¿sí o no? Sí. Listo, pero, pues digamos, esa expresión en la nubecita es equivalente a la opción A. Que matemáticamente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si se cumple la opción A, igual son tangentes, o sea, eso implica que las tasas marginales de sustitución son iguales, entonces, o sea, matemáticamente la expresión A es igual a que las tasas marginales de sustitución sean iguales, ¿o no? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Yo Y tengo, entonces ahora, eh, dale, ¿sí?
Sí, nada más, tengo duda, o sea, aquí no usamos lo de las dotaciones porque era pues nada más con las tasas marginales de Sí, sustitución, pero entonces lo de XAD y YAD y todo eso, o sea, sí eran justo las dotaciones de cada uno, ¿verdad? eran las dotaciones de cada uno. O sea, Sí. está escrito como una manera extraña, pero básicamente X A Y a 30 es la dotación de, o sea, el individuo A tiene 30 unidades de X y de Y, y el individuo B tiene 30 de B y 60, 30 de X y 60 de Y. Y lo que pone de Z, o sea, igual es nada más como la dotación o qué es la Z, o sea, es que eso tampoco. Básicamente lo que dice es que Z, básicamente dice, donde Z y D es la dotación inicial del bien Z, y Z puede ser X o Y. O sea, lo que te está diciendo es, voy a anotar por una letra y arriba D como la dotación inicial. Entonces, si estás hablando de X, pues sería X del individuo Y, o sea, A, no sé, A o B, D. O sea, la dotación. Es una manera muy extraña. O sea, lo que está diciendo acá es, este ZI puede ser X A D, o puede ser X B D, o puede ser Y A D, o puede ser Y B D. Eso es lo que está diciendo. Porque dice Z y D, donde Z puede ser o X o Y puede ser A o B. Va, muchas gracias. Sí. Listo. ¿Otras preguntas de este inciso? Ya las mandé, prof. No, pues sí, digo, otra, Sí. sí, ya vamos a hacer el inciso los otros dos, pero otra pregunta de esta en particular, o ya paso a la siguiente. Ok. Bueno, entonces, después hay dos preguntas que básicamente preguntan, ¿cuál es la demanda por el bien X del individuo A? Y después, ¿cuál es el precio de equilibrio? Entonces, la demanda por X del individuo a ver si todos estamos de acuerdo, lo que tenemos que hacer es básicamente solucionar, o sea, sucede con tres, solucionar el problema del consumidor A, ¿o no? ¿Todos están de acuerdo conmigo o no? Sí, Entonces, básicamente es maximizar, ¿cómo es la utilidad de A? Ya se me olvidó. X a la un tercio, X a la un tercio, Y a las dos tercios, sujeto a, digamos, su restricción presupuestal, que la de este individuo sería PX por lo que él decida consumir, más PY por lo que él decida consumir de Y. Ese es su gasto, y eso tiene que ser menor que su ingreso. Y su ingreso es 20 de las dotaciones iniciales. O sea, él coge lo que tiene de X, que es 30, y lo vende, y lo que tiene de Y, que es 30 también, y lo vende. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, prof. De acuerdo. Entonces, voy a hacer una cosa. Yo podría solucionar el problema así, pero leyendo la parte 3 que pregunta cuál es el precio de equilibrio, sospecho que voy a necesitar la demanda del individuo B también. Entonces, en vez de solucionarlo así, que sería solucionarlo para el individuo A, lo que voy a hacer es que acá voy a poner un alfa y acá un 1 menos alfa. Voy a quitar A de acá. Entonces, si yo hago esto, lo que estoy haciendo es, como diciendo, lo voy a solucionar para una función de utilidad, donde alfa puede ser un tercio o puede ser dos tercios. Si es un tercio, pues hablo del individuo A, y si es dos tercios, hablo del individuo B. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, prof. O sea, Pero básicamente también, queremos. sí, Y, dale. o sea, entonces podría ser tanto resolverlo individualmente, o sea, el individuo A, como resolviendo como los dos juntos junto con el individuo B. O sea, es como, voy a hacer mejor dicho, espérate un segundo. Puedo yo hacer el problema del individuo A, y eso pues me soluciona el problema 2, pero para el problema 3, que es el equilibrio, para encontrar el precio de equilibrio necesito encontrar cuando demanda agregada es igual a oferta agregada o no. Esa es la condición de vaciado de mercado. Y entonces para la demanda agregada voy a necesitar la demanda del individuo B también. Entonces, como el individuo A y el individuo B son tan parecidos, lo que voy a hacer es que voy a solucionar como un problema general. Entonces, en vez de solucionarlo para el individuo A, voy a decir, bueno, el individuo A y el individuo B difieren en dos cosas, a ver si están de acuerdo conmigo. Una es cuál es la dotación de X y cuál es la dotación de Y. Entonces, en vez de poner 30
y 30 acá voy a poner WX y WY, o sea, las dotaciones de ese individuo en particular. Y en vez de poner acá alfa igual a 1/3, o sea, poner 1/3 específico y 2/3, voy a poner alfa. Y entonces yo así soluciono el problema, así con estos parámetros general, y cuando encuentre la demanda, simplemente si yo reemplazo alfa por 1/3, WX por 30 y WY por 30, es como si hubiera resuelto el problema del individuo A. Y en cambio, si yo reemplazo alfa por 2/3 y WX por 30 y WY por 60, es como si resolviera el problema del individuo B, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. Sí. Sí. Entonces, es como para hacer solamente un lagrangiano, básicamente. Entonces, así me voy a ahorrar un paso. Pues un poquito de algo. Entonces, listo. Entonces, soluciono esto. Entonces, pues el lagrangiano, obviamente sería x alfa, ya la 1 menos alfa, más lambda, wxpx, más wypy, menos px por x, menos py por y. Y entonces derivamos esto con respecto a x, que sería alfa, x a la menos alfa, y a la 1 menos alfa, menos lambda px, igual a 0. Y por el lado del y sería 1 menos alfa, x a la alfa, y a la menos alfa, menos lambda py. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo con esas derivadas o no? Tengo una pregunta yo. ¿En la derivada del lagrangiano respecto a x no sería alfa menos 1? O sea, no sería alfa. Ya te entendí, ya te entendí. O sea, acá yo lo hice mal, debería ser alfa menos 1 así. Ajá, ¿Sí? justo, sí. Sí, completamente de acuerdo, lo hice mal. Listo. Y entonces acá hacemos lo que uno siempre hace, que es pasar lo que tiene precio a un lado, lo que no tiene precio al otro lado, o sea, lo que tiene lambda, y dividir una cosa entre la otra, ¿o no? Entonces, esto me queda, están de acuerdo conmigo. Me quedaría x alfa, x a la alfa menos 1, y a la 1 menos alfa, sobre 1 menos alfa, x a la alfa, y a la menos alfa, es igual a px sobre py. Y los lambdas se cancelaron, ¿no? ¿Están de Sí. acuerdo o no? Listo. Y bueno, muy bien. Y entonces acá de esto me sale que alfa sobre 1 menos alfa, arriba me quedaría y, abajo x, es igual a px sobre py. ¿O no? Sí, cierto. Listo. Y entonces de acá, pues no sé, despejo y, por decir algo. Entonces y me queda igual a x, px sobre py, por 1 menos alfa sobre alfa. Listo. Y esto acá, voy y lo meto en la restricción presupuestal, ¿o no? Sí. Entonces, Sí, yo justo. tenía que px por x más py por y es igual a wx px más wy py. Entonces lo reemplazo, entonces me queda px x más py x por px sobre py por 1 menos alfa sobre alfa es igual a wx px más wy py. Y se cancela este py con este py, entonces me queda x factor común de px más px por 1 menos alfa sobre alfa es igual a wx px más wy py. ¿Todos de acuerdo conmigo hasta ahí o no? Sí, de acuerdo. Sí. Listo. Entonces acá ya tengo la demanda de x. X la demanda sería wxpx más wypy sobre px factor común de 1 más 1 menos alfa sobre alfa, ¿o no? Que si Sí. no estoy mal, es wxpx más wypy. ¿Puedo como simplificar ese 1 más 1 menos alfa sobre alfa? Si no estoy mal, daría px por 1 sobre alfa. ¿Sí estoy bien o no? Sí. O sea, esto me da alfa wxpx
más WY PY sobre PX. Ok. Y entonces, esto de acá es la demanda. Y ahora ya estamos listos para resolver entonces la parte 2, porque entonces básicamente nos preguntan por el individuo A. Entonces, la demanda del individuo A, en ese caso, alfa era 1/3, ¿o no? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. 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 Y WX y WY también eran 30 ambos. Entonces sería 1/3 de 30 PX más 30 PY sobre PX. Y a nosotros nos habían dicho que podíamos normalizar PX a 1, ¿o no? Sí, Ah, lo decían sí, en la parte del planteamiento. Creo que lo decía al principio. Entonces esto quedaría 30 más 30 PY, que si no estoy mal es 10 más 10 PY. ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Entonces sería la respuesta de o no. Sí, es correcto. Listo, súper. Y ahora entonces necesitamos encontrar cuál es el precio de equilibrio. Entonces, de nuevo, el precio de equilibrio es el punto donde la demanda agregada es igual a la oferta agregada, ¿no? Que básicamente en este caso sería WX del individuo A más WX del individuo B. Eso es como la demanda agregada y esta es la oferta agregada, ¿no? Sí. sí, O sea, simplemente sumamos las dotaciones de X, ¿no? De los dos individuos y Sí, básicamente. Ok. pero entonces acá hay una parte clave y es, hay dos mercados, ¿o no? El mercado de X y el mercado de Y. ¿Yo por qué me puedo enfocar solamente en el mercado de X? Porque si hay equilibrio en uno, también en el otro, ¿no? Por raza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, ok, los WX ya los tengo y ya tengo cuántos W es XA, la demanda A, pero me falta XB o no. Entonces, lo voy a hacer acá rápido. La demanda del individuo B, pues es muy parecida, solamente que en ese caso alfa era 2/3. Entonces sería 2/3 de WX, en ese caso era 30, y WY era 60. ¿O no? ¿Están de acuerdo? sí, Voy a revisar que si fuera así, porque lo hice a memoria. Sí, listo. Entonces, acá simplificando un poquito como antes, pues sería 2/3. Ya dijimos que PX era 1, entonces sería 30 más PY sobre 1. Y entonces esto, pues, ¿qué? Daría 20 más 2/3 de PY. ¿Sí o no? Profe, ¿qué pasó con el 60? Sí, yo también tengo dudas. No, no pasó nada, que yo me lo comí. Así es que uno pierde un examen. 60 PY. Entonces esto claramente no daría 2/3, sino quedaría, a ver, sería 60 dividido entre 30, no, 60 dividido entre 3 da 20 por 2, 40. Sí. Sí, listo, ya. Ok, entonces ya con esto, ahora sí puedo, digamos, encontrar la ecuación de equilibrio de este mercado, que sería 10 más 10 PY, esto acá es la demanda de XA, más 20 más 40 PY, esto es la demanda de B. Y eso tiene que ser igual a la oferta total, que en este caso son las No, dotaciones iniciales. ¿Sí? ¿cree que lo puedo hacer tantito más grande, por favor? ¿Sí? ¿Así? Sí, sí, gracias. Listo. Y entonces esto sería igual a las dotaciones iniciales, que sería 30 más 30. Entonces, esto si no estoy mal daría 30 más 50 PY es igual a 60. O sea que 50 PY sería igual a 30,
O sea que PY sería igual a 3/5. Okay, ¿Están de perfecto. acuerdo con esto en general o no? Sí. Sí, de Listo, acuerdo. entonces, importante para que ponerlo acá. Entonces, la respuesta pues sería la D. Perfecto, muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta de este o hacemos el que mandó Samantha? Profe, yo tengo una duda, digo, que tiene que ver un poco con esto. Este Sí, problema lo dale. pudimos abordar por el problema del planificador central, o sea, de alguna forma. A ver, pienso. Bueno, voy a volver a leer para ver si sí. No. No, porque acuérdate que, o sea, tal vez la parte A sí. Bueno, digamos en la parte A, no sé, porque no preguntan nada del equilibrio ni del otro Pareto. Entonces, como que el planificador central simplemente no es relevante, digamos. Y en la 2 y la 3 no, porque el problema del planificador central nunca tiene precios, ¿o no? O sea, los precios antes tienen sentido si yo estoy intercambiando. Ok, justo también por ahí va mi otra duda, o sea, y cuando abordamos algo por el planificador central, ¿cómo recuperamos precios después? No, nunca, no O se sea, puede. nunca se puede. Ok, No, porque el planificador central, pues digamos un poco como lo dice su nombre, él planifica centralmente, entonces como que no tiene sentido que haya precios, porque los precios es cuando hay un mercado donde pues, yo vendo y compro. ok, ok, perfecto, profe. Ok, entonces dejemos acá cargar un segundito. Entonces, listo, antes de hacer esta, otra pregunta del programa anterior. No, creo que no, profe. Ok, listo. Entonces, ok, entonces Samantha tiene una pregunta de este, que supongo que por el formato de ser como de los más recientes, tiene como pinta de hacer una pregunta de Canvas. Sí, es el primer parcial del semestre Entonces dice, pasado. listo, entonces lo voy a poner acá. Entonces, parcial 1 del 2022, ¿sería eso? O sea, como otoño. Sí. Listo. Ok, entonces dice, lo voy a leer para todos. Considera una economía de equilibrio general con producción en la que hay una empresa que tiene preferencias. No, hay una persona que tiene preferencias por el consumo de X. Entonces, básicamente, su utilidad depende de X, de Y y del ocio. El consumidor cuenta con una dotación de tiempo de 16 unidades, las cuales puede utilizar para trabajar en producir X o Y. La producción de X se lleva de acuerdo a una función ahí, 8LX a la 0.5, y la producción de Y de acuerdo a LY a la 0.5, donde el X y el Y es el tiempo que dedica a estas canastas, a estas actividades. Entonces la pregunta, digamos, va con orden. Dice, en la canasta eficiente del sentido de Pareto, tenemos que la persona dedica tantas horas a X, tantas horas a Y, consume tantas unidades de X, tantas unidades de Y y dedica tanto tiempo al ocio. ¿Listo? Entonces, la pregunta va a estar organizada como en dos partes. Esto acá, que tiene que ver con el óptimo de Pareto, ¿listo? La segunda parte que dice, si esta economía estuviera organizada en los mercados descentralizados y normalizamos el producto PX a 1, entonces ¿cuánto sería el salario en equilibrio? O sea, el precio del tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Que hay como dos partes de la pregunta. De acuerdo. Sí, profe. Entonces hagamos primero, obviamente, el óptimo de Pareto. Entonces, para resolver esto, siempre tenemos que plantear el problema del planificador central. Entonces, el planificador central, en palabras, ¿qué es lo que quiere hacer? Regina, ¿tienes una pregunta? Sí, prof, súper rápido. Nada más, o sea, si no nos dice como algo diferente, asumimos que las ganancias de las dos empresas son del individuo. Claro, o sea, las ganancias de la empresa siempre tienen que irse a alguien.
como en este caso solamente hay una persona en la economía, pues él se tiene que quedar con las ganancias de la empresa. Ah, perfecto. Gracias, profe. Listo. Entonces, súper. Entonces, a ver. Pues, bueno, entonces en palabras, ¿cómo sería el problema del planificador central? Sería maximizar la utilidad del individuo, que sería XYH, ¿De acuerdo? Sujeto a que X sea menor o igual que la función de X. Ok, a que Y exacto. sea- O sea, básicamente que sea factible el mercado de X. ¿Qué más? Ajá. Después que Y sea menor o igual que la función de Y. ¿De acuerdo? Y que H mayúscula sea igual a H minúscula más LX más LY. Ok, entonces lo voy a escribir un poquito diferente. Porque en realidad es un poquito diferente. Entonces, a ver. ¿Por qué el 16, prof? Ah, Ya, solamente tiene 16 horas, ¿verdad? 16 horas, exactamente. Entonces, Ok. esto acá es que sea factible. Que sea factible, necesitamos una condición por cada mercado o por cada bien que hay en la economía. Entonces hay 3 bienes. Está X, está Y y está el tiempo. Entonces, aquí básicamente lo que estamos diciendo es lo que él consume de X tiene que ser menor o igual que lo que produce X. Lo que consume de Y tiene que ser menor o igual que lo que produce Y. Y lo que consume de tiempo la economía tiene que ser menor que lo que hay de tiempo en la economía. Lo que consume la economía es el ocio que consume la persona y el trabajo que consume la firma X más el trabajo que consume la firma Y. Y eso tiene que ser menor que las 16 horas que él tiene disponible. ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo. Sí, Listo. Siempre revisen, y a mí esto me parece un buen check mental, es como cuántos bienes hay en la economía y por ende obtener tantas ecuaciones de factibilidad, o sea, 3 en este caso, porque hay 3 bienes. Normalmente, si hubiera más consumidores, yo tendría que poner otras condiciones, ¿o no? Antes para que estemos todos de acuerdo. Que son las condiciones de que los demás individuos estén mayor a un nivel de bienestar fijo, ¿o no? Guarda. sí, Sí. Sí. Nada más, en ese caso, o sea, el problema sí nos diría como de, y que el fulanito B esté mínimo con este nivel de utilidad. No, simplemente podría decir, pues, cuáles son los óptimos de Pareto, y si hay un individuo B, pues tú dices, bueno, el individuo B, no sé, tiene una función de utilidad que depende de X, Y y H, pues sea mayor a un nivel U barra. Y cuál va a ser el óptimo Pareto va a depender de pues, de cuánto es ese número, digamos. Profe, yo tengo una pregunta ahí. O sea, pero Sí. es lo que no entiendo muy bien. O sea, pero el nivel de U barra lo fijamos, o sea, nos lo van a dar como que, o sea, un U barra fijado en, o cómo. No, entonces simplemente va a haber muchos óptimos de Pareto, probablemente. Ah. Un óptimo Pareto para cada nivel de U barra. Si Ah, ustedes ok. piensan, por ejemplo, en la curva de contrato típica en una caja de Edgeworth, cada uno de estos puntos, que son diferentes óptimos de Pareto, dependen, digamos, el equivalente en este problema, de cuál sea el U barra. Y pues a medida que yo trazo U barra, voy trazando diferentes óptimos de Pareto, o sea, voy moviéndome sobre esta curva de contrato. Ah, perfecto, gracias. Listo. Ok, entonces, bueno, en este caso no hay un individuo, entonces ya. Y entonces, ese es el problema. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las variables de control del planificador central? Son LX y LY, ¿no? Más cosas. Ah, sí, sí, sí. También. Él domina todo, entonces también domina cuánto se consume de X, de Y y de H, ¿o no? Sí. Entonces, ustedes pueden resolver este problema, pero entonces, a ver, estamos de acuerdo. Hay 3 multiplicadores de Lagrange y 5 variables de control. Entonces tienen que, digamos, en teoría, tener 8 derivadas, ¿o no? Porque pues cuando uno hace el problema de Lagrange es por cada variable de control más por cada multiplicador de Lagrange, ¿o no? Las derivadas que uno tiene que hacer. sí. Entonces,
pues ya eso les daría una pista que pues lo pueden hacer así, pero qué problema tan hijo de madre. Entonces, más bien utilicemos un poquito como lógica económica y es, como todas las funciones acá son crecientes, ¿a qué me refiero a todas las funciones? La de utilidad y las de producción. Entonces yo sé que en X, digamos en el óptimo, lo que tiene que estar pasando es que todas estas desigualdades se tienen que cumplir con igualdad, ¿o no? Sí. Listo. Entonces ahí puedo simplificar la cosa un poco. Entonces básicamente yo sé que lo que puedo hacer es maximizar X es igual a 8LX, ¿o no? A la 0.5. Por Y, Sí. y Y yo sé que es LY a la 0.5. Y H, yo sé que es 16 menos LX menos LY. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Y entonces ahora, ¿cuáles son las variables de control? Ahora sí son nada más el X y el Y, ¿no? Exacto. Y ya no hay restricciones. Entonces es un problema de pasar de tener que derivar 8 veces a derivar 2 veces o no. Mucho más fácil este. ¿Están de acuerdo conmigo o no? De acuerdo. Sí. Listo. De Entonces acuerdo. ahora, pues derivamos esto con respecto al X y entonces nos da 0.5 por 8 por LX a la menos 0.5. A ver, lo voy a hacer. Espera. Un segundo. Acá queda LY al 0.5. Y entonces ahora tengo que hacer una regla del producto, ¿no? Porque el X aparece 2 veces. Entonces sería 8 por 0.5 por el X a la menos 0.5 por la derivada por el segundo, sin derivar, más el primero, 8LX a la 0.5, por la derivada del segundo, que sería menos 1. Y esto igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿Alguien tiene preguntas de esta derivada o no? O sea, prof, ¿cómo lo hizo? O sea, nada más fue con O regla de sea, la cadena. no, con regla del producto. Este Ok. LY, pues es como una constante. LY a la 0.5, cuando derivo con respecto al X. Entonces, por eso lo puse al principio como multiplicando. Y después, cuando hay como dos términos que dependen del X. Entonces, hago la derivada del primero, que es 8 por 0.5 LX a la menos 0.5. O la derivada del segundo, que es, pues, digamos, lo que era equivalente a H. Más el primero, que era lo que era equivalente a X, por la derivada del segundo. Entonces, el segundo, cuando yo derivo 16 menos LX menos LY con respecto al X, me da menos 1. Entonces, de ahí viene el menos 1. Ok, perfecto. Gracias, prof. Listo. Y pues derivo con respecto a LY. Entonces esto me da, ahora lo que es constante es esto. Entonces la derivada del primero, que es 0.5 LY a la menos 0.5 por el segundo, más el primero, LY a la 0.5, por la derivada del segundo, que es menos 1, y esto igual a 0. ¿Hasta ahí estamos todos como de acuerdo o no? Sí. 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 Y entonces acá, pues digamos, para que esto sea igual a 0, tiene que ser o que el Y o que el X son 0, pero pues digamos, esos son como casos típicos. Entonces, más bien, lo que tiene que pasar para que esto sea igual a 0 es como que 8 por 0.5, LX a la menos 0.5, 16 menos LX menos LY, tiene que ser igual a 8 LX a la 0.5, ¿o no? O sea, básicamente, esto que está adentro tiene que ser igual a 0, ¿o no? Sí. Sí, justo. De acuerdo. Listo. Y pues a este le va a pasar algo parecido. Entonces acá lo que va a pasar es que queda 0.5 LY a la menos 0.5 por 16 menos LX menos LY es igual a LY a la 0.5.
Ok, y aquí la cosa pinta que se va a simplificar relativamente fácil. ¿Cómo lo podría simplificar? O sea, aquí hay muchos caminos por seguir, pero ustedes ven esta ecuación y qué se les ocurre hacer, o estas dos ecuaciones. Mejor. Dividir uno entre otro. Exacto, para que se cancele como 16 menos LX, todo eso, ¿sí o no? Sí, justo. Sí. Listo. Entonces, si yo hago eso, queda, a ver, 8 LX a la menos 0.5 sobre LY a la menos 0.5 es igual a 8 LX a la 0.5 dividido entre LY a la 0.5, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Creo que el 8 se cancela y esto me queda, a ver, esto como queda es LX sobre LY. ¿Qué opinan de eso? Profe, ¿cree que puede ser un poquito para arriba algo? O sea, la pantalla, nada más quiero ver algo. Ah, ok, ya, listo. ¿Sí? Voy a aprovechar y arreglo este por un 5 bonito. Listo. ¿Todo el mundo está de acuerdo con este paso de acá? ¿O no? Pero ¿por qué da 1? O sea, básicamente pasé todo lo que está a la izquierda a multiplicar a la derecha. Entonces el LY pasa a multiplicar arriba, pero como es a la menos 0.5, entonces, digamos, si lo paso abajo, cambia el signo del exponente o no. O sea, va a ser un paso adicional, mejor dicho. Más fácil es. O sea, lo que voy a hacer es, esto queda LX a la 0.5 por LY a la menos 0.5 sobre LX a la menos 0.5 LY a la 0.5. O sea, pasé el LX que está a la izquierda arriba a dividir abajo a la derecha y el LY que está abajo a la izquierda a multiplicar arriba a la derecha. Profe, ¿le puede subir un poquito, por favor? ¿Por qué Sí. se hacía como 0 lo que estaba dentro del paréntesis, como allá a la izquierda? Ujú. O sea, porque para que esto sea igual a 0 tienen que pasar dos cosas. O este es 0, o digamos lo que está dentro del paréntesis es 0, ¿o no? Sí, Y dada la función de producción y de consumo, que es como una Cobb-Douglas, no podríamos tener que la producción, o sea, ni el X ni el Y fuera 0 en el óptimo, ¿o no? Porque si alguno de esos es 0, la utilidad es 0. ¿No? sí, ok. Entonces tiene que ser que lo de dentro del paréntesis sea 0. Va, gracias. Listo. Bueno, entonces acá sale que 1 es igual a LX sobre LY, o lo que es lo mismo que LX, vamos a ir acá al ladito, LX es igual a LY. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Bueno, y entonces sabemos que el X es igual a Y. Nos falta un resto porque lo que nos están preguntando, pues vámonos a la pregunta si ya la resolvimos, creo que no. Básicamente necesitamos saber cuánto dedica a la producción de X, cuánto dedica a la Y, cuánto consume, entonces no, nos falta un resto. Bueno, entonces sabemos que el X es igual a Y, ¿y ahora qué? Entonces, lo que yo sugeriría es o coger la ecuación que está en negro acá, digamos esta, o la que está en rojo, la que estoy subrayando, alguna de esas dos, y ahí utilizamos el hecho de que el X es igual a Y, porque si se dan cuenta, la ecuación de arriba tiene, pues es una ecuación y dos incógnitas, ¿o no? El X y el Y. Y la de abajo es lo mismo. Pero una vez que sabemos que el X es igual al Y, cualquiera de esas dos ecuaciones se puede volver una ecuación con una incógnita, ¿o no? Y cuando Prof, tenemos una ecuación, ¿sí? y no podríamos, o bueno, o sea, no solamente es pregunta porque eso hubiera sido mi lógica, lo podríamos haber sustituido en la, o sea, yo sé que ahorita en este problema ya quitamos las restricciones, pero en la restricción original de que 16 es igual a LX más LY y solamente Claro, poner pero 16. entonces nos quedaría, no, porque es H más LX más LY igual a Ah, 16. Entonces, como que todavía nos quedaría el H ahí volando. ¿De acuerdo o no? sí, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, prof. Listo.
Entonces, yo lo que Pero sugiero no es que voy a coger, ¿sí? Entonces, cuando lo hagamos así de sustituir todas las restricciones en la función de utilidad, tenemos que, o sea, tenemos que usar ya las condiciones de primer orden que ya sacamos para poder sacar un equilibrio, ¿no? Exactamente. Pues, un óptimo de Pareto en este caso, ¿no? Un óptimo de Pareto, justo. Entonces, yo voy a coger esta restricción, la que puse como una estrellita acá, y en esa restricción voy a reemplazar. Porque esa, no sé, me parece que sea un poquito más sencilla de solucionar. Pero si ustedes usan la otra, pues digamos, deberían llegar a la misma respuesta. Entonces, de aquí sale que pues 0.5 LY a la menos 0.5 es igual a, no, por 16 menos LX menos LY es igual a LY a la 0.5. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a reemplazar el LX por LY, por lo que yo sé que son iguales. Entonces, esto me queda 0.5, LY a la menos 0.5, por 16 menos LY es igual a LY a la 0.5. ¿De acuerdo? De aquí a acá lo que estoy utilizando es que LX es igual a LY. Y ya tengo una ecuación con una incógnita. Ya esto pues, lo debería poder solucionar en teoría, ¿o no? Sí. Listo, entonces a ver si todos están de acuerdo conmigo. Esto básicamente es como si tuviera un medio, 16 menos 2 LY es igual a LY a la 0.5 dividido entre LY a la menos 0.5. Y esto acá es igual a LY. Sí, justo. Entonces me queda 16 menos 2 LY es igual a 2 LY. Y esto me queda que 16 es igual a 4 LY. O sea que 4 es igual a LY. Que es igual a LX. Acá anotaron, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, entonces este es el trabajo de LY óptimo y ahora sí podemos usar cuánto, o sea, sí Exacto. podemos decir como Regina decía para despejar la H. Exactamente. Entonces ya de aquí podemos, digamos, pues como saber cuánto es todo lo demás. ¿Cuánto sería H en el óptimo de Pareto? Por ende. Sería 8. Sería 8. Que viene de 16 menos LX menos LY, ¿no? ¿Y cuánto sería X? O sea, el consumo. Sería, ¿están de acuerdo conmigo? 8 por 4 a la 0.5. Que es la función de producción, ¿o no? Sí. Y si no estoy mal, esto es 16, ¿o no? ¿Y cuánto sería Y en el óptimo de Pareto? Sería 2, ¿no? Sería 2, que es 4 a la 0.5, o sea, 2. Y entonces ya con esto, pues yo voy y o sea, me devuelvo acá a la pregunta. Y entonces dice, en el óptimo, la canasta eficiente en el sentido de Pareto, tenemos que la persona dedica ¿cuántas horas a producir X? Ah, hemos dicho que 4, ¿no? ¿Cuánto tiempo a producir Y? Pues 4 también. ¿Consume cuántas unidades de X? Dijimos que, ¿cuánto dijimos? 16. Consume 2 unidades de Y y dedica 8 horas al ocio. ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. De acuerdo. Listo. Y no hemos acabado. ¿Cómo? Ay, bueno, perdón, es que, ¿cómo le digo? Pero lo puedo bajar tantito, nomás es que quiero ver si me salió bien algo. Sí, sí, le puedo bajar. Ay, ok, perfecto, gracias. Solamente como recordatorio, yo voy a subir esto a la página, ¿no? O sea, igual pueden copiar, no se preocupen. Solamente digo. Sí, sí, está bien, ya gracias, ya lo puedo cambiar si quieres. Listo. Entonces, ya con esto acabamos, digamos, lo que yo llamaría la primera mitad del problema. ¿Están todos hasta ahí o no?
Sí, Profe, yo solo tengo una ¿Sí? duda. ¿Por qué en este ejercicio no hicimos todo lo de maximizar las utilidades para tener No, Sí. ya vamos para allá. Porque entonces lo que nos falta hacer es la parte 2, que es esta parte. O sea, lo que nos están pidiendo acá era el problema del óptimo de Pareto. Entonces, por eso hicimos el del planificador central. Es este problema acá el que hicimos. Porque el problema del planificador central es el problema para encontrar los óptimos de Pareto. Ok. Y ahora, la nos segunda parte del problema nos va a preguntar sobre el equilibrio del mercado competitivo. Entonces, para eso sí vamos a tener que hacer lo de maximizar la utilidad de cada uno y de las empresas, los beneficios de las empresas. ¿Respondes a tu pregunta, Juan Pablo? Sí, ya. O sea, y es justo porque nos dicen que estamos buscando primero algo eficiente Sí. de Pareto, ¿no? Y ya después es lo de Exacto. mercado. Ok, ya. Listo, entonces, ojo. Entonces ahora, la segunda parte nos dice esto. Si esta economía estuviera organizada en mercados descentralizados y normalizamos el precio del producto de X a 1, entonces, ¿cuánto es el precio de Y? ¿Y cuánto es el salario? Entonces, esto se puede hacer de un par de maneras. La manera rápida y la manera lenta. ¿Listo? Entonces, a ver, si todos están de acuerdo conmigo. Para yo encontrar los precios, entonces digamos, me va a pasar acá la parte del equilibrio competitivo. Yo lo que debería hacer en orden es maximizar, digamos, la utilidad de las empresas, ¿no? Después, maximizar la utilidad del individuo. Y por último, si estamos todos de acuerdo, lo que yo tengo que hacer es que los mercados se vacíen. ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo. Listo. Y si ustedes hacen los 3 pasos, van a encontrar los precios de equilibrio, que es lo que nos están preguntando. O sea, ¿cuánto es el precio de Y en equilibrio y cuánto es el salario en equilibrio? Pero hay una manera como de hacer atajos en el camino. Entonces, ¿sí saben qué es un atajo o es una palabra colombiana? No sé. No, sí, aquí también se usa. Se usa aquí. Entonces, nosotros podemos usar un atajo. Bueno, atajo en México no sé si significa lo mismo, pero es como un camino más corto, ¿no? Sí, como un shortcut. Exacto. Ajá, Exacto. Entonces vamos a usar un atajo. Profesor, pero ¿Sí? este problema no sería de equilibrio general. Sí. Eso es lo mismo que competitivo. En unos libros le llaman de una manera y en otros de otra. Ok. Pero entonces, ¿a quién se le ocurre cuál podría ser un atajo acá? O sea, ideas. Las tasas marginales de sustitución. Sí, ese atajo, o sea, lo pueden usar también. Yo no soy muy fan porque eso requiere memoria. Y mi memoria es muy mala, honestamente. Entonces les voy a decir cómo lo soluciono yo. Quiero que vean cómo lo solucionaría yo en la vida real si yo estuviera en el examen. Hay otras cosas que podemos usar. A ver, ¿qué dice el primer teorema del bienestar? En palabras. Que si un mercado está en equilibrio, los demás igual. No, esa es la ley de Alras. Ah, Y es, ok. si n-1 mercado está en equilibrio, el último está en equilibrio. El primer teorema del bienestar es el que justifica la economía de mercado. Entonces, ¿qué dice en palabras? Que un equilibrio competitivo también es un óptimo Pareto, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que dice básicamente es que a lo que llega el equilibrio competitivo o general es un óptimo de Pareto. Nosotros ya encontramos los óptimos de Pareto de esta economía, que son exactamente ¿cuántos? Ahí. Uno solamente es óptimo de uno. Pareto. Exacto. Entonces, por ende, el equilibrio competitivo tiene que ser este óptimo de Pareto, ¿o no? Sí, sí, justo. Listo. Entonces, vamos a utilizar esa información, ¿listo?
Ya ahorita vamos a ver cómo lo usamos. Pero básicamente el atajo es el primer teorema del bienestar. Entonces, por el primer teorema del bienestar, va a devolverme un poquito. Y estas cosas de acá las voy a llamar el óptimo de Pareto, ¿listo? O sea, les voy a poner un OP de óptimo de Pareto en vez de estrellita. Porque la estrellita normalmente le llamamos al equilibrio competitivo. Entonces, lo que nos dice el primer teorema del bienestar es que, digamos, el X estrella, o sea, el de equilibrio competitivo, si quieren lo pongo acá, el de equilibrio, va a ser igual a el X del óptimo de Pareto, y lo mismo para Y, y lo mismo para H, y lo mismo para LX, y lo mismo para LY. ¿Está todo el mundo de acuerdo que esto es lo que nos dice el primer teorema del bienestar? Sí. Sí. Ahora, si hubiéramos encontrado que hay varios óptimos de Pareto, entonces no podríamos usar el atajo, porque sabemos que el equilibrio es un óptimo de Pareto, pero no sabemos cuál. Pero como hay un solo óptimo de Pareto, pues sabemos que el equilibrio tiene que ser ese óptimo de Pareto, ¿o no? Sí, justo. Listo. Entonces, ok, esto es solamente conceptualmente. Entonces ahora sí vamos a la cosa. Entonces, ya sabemos que, pues listo, las asignaciones son no, pero lo que nos están preguntando son los precios. Entonces ahora pues vamos a los precios. Entonces para encontrar los precios, pues vamos, tratemos de solucionar el problema de la empresa, después de los individuos, después que los mercados se hacen, y veamos si en algún momento podemos usar el atajo, ¿listo? Entonces, que maximicen las empresas, pues yo tengo dos empresas, ¿o no? La firma que produce X y la firma que produce Y, ¿o no? Entonces empecemos por la firma que produce X, que esa firma quiere maximizar su nivel de producción, que es PX, lo que produce por el precio de lo que produce, que sería PX por 8 LX a la 0.5, menos el costo de sus insumos, que sería el salario por LX, ¿o no? Sí, sí, exacto. Y nos dijeron que esto era 1, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, porque lo normalizamos, ¿no? Sí, entonces esto sería 8LX a la 0.5 menos WLX. Ok, entonces maximicemos el problema de la firma. Entonces sería derivar esto con LX, la firma controla LX, su insumo. Entonces sería 8 por 0.5 LX a la menos 0.5 menos W igual a 0, ¿o no? ¿Todos de acuerdo? Sí. O sea que esto sería, a ver, 4 LX a la menos 0.5 es igual a W. O sea que yo esto lo podría escribir como 4 sobre W es igual a LX a la 0.5. O sea que, no sé, 16 sobre W al cuadrado es igual a LX, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y nosotros en realidad queremos saber es cuánto es W, ¿o no? El salario, ¿o no? Sí. O sea, Y sabemos básicamente ya tenemos la LX. exacto, y ya sabemos cuánto es LX. Aquí viene el atajo. Entonces, atajo. Pues sabemos que LX tiene que ser 4, ¿o no? Sí, sí, exacto. Por el primer teorema del bienestar. Y entonces, pues de aquí sale que, a ver, 16 sobre W al cuadrado es igual a 4, o sea que 4 es igual a W al cuadrado, o sea que 2 es igual a W. ¿Están de acuerdo o no? Sí. 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 Listo, ya tenemos W. Entonces vamos y nos volvemos a la pregunta y decimos, ok, en equilibrio el salario va a ser igual a 2. Súper. Y nos falta el precio de Y. Entonces sigamos resolviendo los problemas y ahorita vamos a ver cuándo aparece el precio de Y.
Entonces, si cogemos la firma Y ahora, entonces esta firma maximiza el precio de Y por Y a la 0.5 menos W por Y, y ya, ¿sí o no? Sí. Entonces, derivamos esto con respecto a LY, y esto nos da PY a la 1 medio, LY a la menos 0.5, menos W igual a 0, y entonces, esto nos da una ecuación que dice que PY medios es igual a W sobre LY a la 0.5, ¿o no? No. LY queda multiplicando por LY a la 0.5. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ok, y entonces, bueno, nosotros ya sabemos cuánto es W y sabemos cuánto es LY por el primer teorema del bienestar, ¿o no? Pues, atajo, de nuevo, es que LY es igual a 4, el primer teorema del bienestar. Entonces sabemos que PY es igual a 2 por W, que es 2, por LY a la 0.5, o sea, 4 a la 0.5. Para que estemos de acuerdo, esto acá es W y esto acá es LY a la 0.5. ¿Todos están de acuerdo o no? Sí. Sí. Y entonces PY sería, ¿cuánto? ¿8? Sí, 8 justo. Y entonces PY es 8. Y listo. Preguntas sobre este. Profe, yo tengo una. ¿Por qué habíamos normalizado el precio de X? Es que Porque me acá perdí decían un el poco. problema. Ah, ¿lo decía? Ah, ok, ok. Acá decía PX Ah, igual a 1. perfecto. Vale. Gracias, profe. ¿Alguien tiene otra pregunta? Prof, de este tipo de problemas, o sea, que están medio largos, ¿como cuántos cree que vengan? 2 normalmente. ¿2? Ah, ok, está bien. Va. Creo que es lo normal. O sea, la verdad es que yo el año pasado no di Teco 4, entonces no estoy seguro. Pero creo que lo normal, cuando, digamos, en tiempos de exámenes presenciales, es 2. Entonces yo supongo que en los virtuales es igual, honestamente, pero no estoy seguro. Va, perfecto. Gracias, prof. Profe, y yo tengo una pregunta. ¿Sí? En estos problemas, ¿cómo se vería, por ejemplo, si te dan o si la solución te dice que vas a tener múltiples óptimos de Pareto? O sea, como que queda dependiendo de otras variables No. o te dan No, literal dos entonces, valores. o sea, a ver, no, espérate, parte de la pregunta. Sigamos. Si en la parte A te hubiera dicho múltiples óptimos de Pareto, pues entonces no te va a dar números, sino que esto va a depender de algún parámetro del problema. Entonces, pues tienes que poner, o sea, no sé, digamos que la respuesta fuera 4 por alfa, donde alfa es un parámetro del problema. Entonces, pues, no sé, la respuesta sería 4 alfa, por decir algo. Y entonces ahí son múltiples de ese tipo. Y la parte B, o sea, o la segunda parte, que es esta como del equilibrio competitivo, pues no podríamos haber utilizado el atajo. Y entonces nos hubiera tocado resolverlo enterito, o sea, solucionar el problema de las firmas, después el del individuo y después que los mercados se vacíen. Entonces, pues es más largo, ¿o no? Sí, mucho más. Va, muchas gracias. Mucho más, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre este? No, prof, no, ninguna. Ok. Bueno, entonces, si no quedan preguntas, Grisel mandó una pregunta por el chat. La podemos hacer. Está acá. ¿Todos la pueden ver? Sí. Listo. Entonces, a ver, le damos la igual. Dice, considere
un monopolio discriminador de tercer grado. Entonces, solamente antes de responder la pregunta, ¿qué es tercer grado? Es básicamente, hay mercados segmentados y el monopolista maximiza como los mercados por aparte, ¿o no? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Entonces dice, el cual vende su producto en dos mercados A y B a precios distintos, PA y PB, o sea, básicamente están diciendo que un monopolista de tercer grado. Entonces se supone que el precio de A es menor al precio del mercado B. Chan, 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 chan. Seleccione todas las opciones de la lista abajo que podemos asegurar que se tienen que cumplir. Uf. Esto es dificilísimo. Entonces, a ver. A ver. Básicamente, solamente para que recordemos, ¿qué es lo que hace el monopolista? El monopolista tiene, digamos, el precio de A por la cantidad que vende en el mercado A, que depende del precio, ¿no? Más el precio de B por la cantidad que depende en B, que depende del precio de B. Esas son las demandas de cada mercado, ¿no? ¿Listo? Y eso, él le tiene que restar el costo de producción que depende de QA más QB. Entonces, esa es una parte, lo quiero resaltar, porque nosotros, cuando vimos los ejemplos en clase, lo que hemos visto, digamos en los ejemplos anteriores, era que el costo marginal era constante, ¿o no? ¿Se acuerdan? Entonces, Sí. cuando yo si yo tradujera esto a este ejemplo, esto me daría, digamos, la constante, voy a llamar como una capa o algo, sea diferente. Entonces sería capa por QA más QB. O sea, aquí ya es una multiplicación literalmente. Esto es como una función. O sea, es una función que depende de la cantidad total. Entonces esto daría capa QA más capa QB. ¿Listo? Y entonces, eso es lo que hemos visto en clase. Pero en general la función de costos depende de la producción total. Bueno, es como si yo tengo una sola fábrica y esa fábrica manda cosas al producto al mercado A y cosas al mercado B. Pero mi costo total de producción en la fábrica depende de la suma de eso, o sea, de la producción total, ¿o no? Sí. Listo. Ok. Entonces también lo puedo escribir al revés, lo puedo escribir más bien como PA, que depende de QA, por QA. O sea, aquí lo que maximizaría es PA y PB, ¿no? Las variables de control. O yo puedo maximizar, dice, controlo la cantidad que produzco en cada mercado, más PB, que depende de cuánto produzco, por QB, menos el costo de QA más QB. Y lo voy a escribir así porque creo que va a ser un poco más fácil. Esto depende de PA, ¿no? Estas cantidades dependen del precio. Listo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Entonces, si eso es lo que hace el monopolista, pues veamos qué pasa al final del día. Entonces, pues digamos que él deriva. Entonces, la derivada de esto con respecto a QA, pues sería, digamos, PA', la derivada de PA con respecto a QA, por QA, más PA por nada, menos la derivada de C con respecto a la cantidad total, ¿o no? Sí. Listo. Y esto, que estemos de acuerdo, esto es el ingreso marginal en el mercado A, ¿o no? Sí. Y este es el costo marginal de producción, pero que depende de la cantidad total, ¿o no? O sea, no del mercado A. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Sí. Listo. Y si lo daríamos con respecto a QB,
pues nos va a dar algo parecido, va a ser la derivada de PB respecto a QB por QB más PB menos la derivada de C con respecto a Q total también acá, ¿o no? Entonces, de nuevo, este es el ingreso marginal del mercado B y esto es el costo marginal que depende de la cantidad total. Profe, ¿Estamos todos? ¿Sí? tengo una duda. ¿Por qué, o sea, puede ser un poco tonto, pero ¿por qué está el costo total? O sea, ¿por qué ahora sí es costo total? No, es el costo marginal de la cantidad total, no es el costo total. Ah, perdón, bueno, de la cantidad total, justo eso. O sea, porque esto es una función, básicamente esto que está acá, es como una función que depende de la cantidad total. Fíjate que Q total es QA más QB, ¿no? Esto es una función. Sí, entonces, pues cuando tú haces esta derivada es como la derivada del costo total con respecto a cuánto produces en total por la derivada interna que es 1. Ah, ok, sí. Una derivada interna, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Sí, sí, gracias, profe. Listo. Ok, entonces esto nos va a ayudar bastante acá. Entonces, vamos por las primeras. El costo en bienestar social, uy, no hemos sacado nada de costo en bienestar social, entonces no pensemos en eso todavía. Después dice, el ingreso marginal del mercado A será menor que el ingreso marginal del mercado B. Entonces, a ver, lo que nos están diciendo es que PA es menor que PB, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, a ver, voy a coger estas ecuaciones de acá, a ver, las manipulamos un poco. Entonces, esta ecuación de acá, yo podría sacar PA por la derivada de PA con respecto a QA por QA sobre PA más 1 es igual a el costo marginal que, digamos, depende de QA más QB, ¿no? O sea, de la cantidad total. Y pues esta va a dar algo parecido, pero es con PB. Podría ser B. PB más 1 es igual al costo marginal QA más QB. ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo. Y entonces, pues, uno de acá, recuerden que esto acá es el ingreso marginal de A, ¿no? Y esto acá es el ingreso marginal de B. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Y entonces, a ver, ¿están de acuerdo con esto? Yo aquí puedo concluir que el ingreso marginal de A es igual al ingreso marginal de B. Porque la parte derecha de, de ambas ecuaciones son lo mismo, ¿o no? Sí, sí, exacto. Ok. Entonces, la opción 2 dice, el ingreso marginal del mercado A será menor que el ingreso marginal del mercado B. ¿Eso es verdadero o falso? Es falso, porque en realidad es al revés, ¿no? O En sea, realidad son iguales, no al revés, ¿no? claro, porque va multiplicado por el precio, sí es cierto. Falso, son iguales, ¿o no? ¿Hasta ahí están todos de acuerdo conmigo o no? Sí, de acuerdo. Ok. Y entonces tenemos esto acá, que era que el ingreso marginal de A es igual al ingreso marginal de B. Entonces solamente voy a volver a escribir las ecuaciones. Esto es PA por la derivada de PA sobre QA por QA sobre PA más 1 es igual a PB, la derivada de PB respecto a QB por QB sobre PB más 1. ¿Sí o no? ¿Vamos todos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Y entonces, ¿esta cosa acá cómo se llamaba? O sea, la derivada por QA sobre, ¿no?
Elasticidad, precio de la demanda. La elasticidad. Sí, no casi. Es 1 sobre la elasticidad, ¿no? Sí, sí. La elasticidad, ¿sí? Entonces creo que esto es 1 sobre la elasticidad, digamos, del mercado A, precio de la demanda, más 1 es igual a PB, 1 sobre la elasticidad de B, precio de la demanda, más 1, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ok, y entonces nos están diciendo, vamos a ver el problema, que el precio del mercado A es menor al precio del mercado B. Nos dicen, nos dicen que PA es menor que PB. ¿Qué puedo concluir yo de las elasticidades? Que la elasticidad de A es mayor, ¿no? A ver. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Por qué dices tú que tiene que ser mayor? Es que, Hagámoslo como o sea, básicamente, o sea, si tienen Sí. que ser iguales los dos lados y precio de A es menor que precio de B, entonces, pues espera, es que justo lo estoy viendo ahorita otra vez. Ahora, hagámoslo con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que PA es 1 y que es menor que 2. ¿Listo? Como un ejemplo. Entonces, esto lo que me diría es que 1 sobre la elasticidad de A más 1 es igual a 2, 1 sobre la elasticidad de B más 1. ¿Sí o no? ¿Están ahí todos de acuerdo conmigo o no? O sea que esto me dice 1 sobre la elasticidad de A más 1 es igual a 2 sobre la elasticidad de B más 2. Paso el 2 a restar, entonces me queda 1 la elasticidad de A es igual a 2 la elasticidad de B más 1, ¿o no? ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué puedo hacer para simplificar esto un poquito? Creo que ya no mucho más, ¿o sí? No, creo que no mucho más. Sí, entonces a ver. Entonces, para que estos sean iguales, ¿qué tiene que pasar? A ver. La elasticidad, 1 sobre la elasticidad de A es igual a 2 más la elasticidad de B sobre la elasticidad de B. O sea, la elasticidad de B es igual a 2 la elasticidad de A más la elasticidad de A por la elasticidad de B. Entonces esto me queda EB es igual a 2 la elasticidad de A sobre 1 más, sobre 2 más la elasticidad de B. No estoy haciendo nada. Un poco de álgebra que no va a servir de nada. ¿No es más fácil si dejamos la desigualdad? Sí, tal vez sí. No sé. O si lo dividimos todo entre... Ah, no, no es cierto. ¿Qué decías tú con dejar la desigualdad? O sea, es que en la parte de arriba de las multiplicaciones, si sabemos que el precio de A es menor al precio de B, entonces para que sean iguales la compensación tiene que ser respecto al precio de A. Entonces es más fácil si lo vemos así en las... Ajá. Pero, a ver, voy a escribirlo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo con lo que voy a escribir. Voy a borrar todo esto porque esto creo que no iba para ningún lado. Entonces, lo que estás diciendo es, si esto es verdad, para que la igualdad se mantenga, lo que tiene que pasar es que 1 sobre la elasticidad de A más 1
tiene que ser mayor que 1 sobre la elasticidad de B más 1, ¿o no? Sí. ¿Sí, eso es lo que querías decir? Ah, bueno, listo. Entonces acá, esto se cancela, ¿sí o no? Y entonces me queda 1 sobre la elasticidad de A, es mayor que 1 sobre la elasticidad de B. Entonces, cuando multiplico en cruz, la elasticidad de B, ahorita vemos qué pasa acá con la desigualdad, es mayor que algo que la elasticidad de A, ¿o no? ¿Y esa desigualdad en qué dirección tiene que ir? En el sentido contrario. Ah, no, perdón. Se mantiene. Es que porque la multiplico. elasticidad de... Las elasticidades son negativas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en realidad, eso no, cuando yo multiplico en cruz, es como si multiplicara 2 veces por un número negativo. O no, la desigualdad. Entonces, digamos, primero multiplico por EB, a ambos lados de la desigualdad, entonces cambia. Y después multiplico por EA, a ambos lados, y entonces cambia otra vez. Entonces queda así. Como por 2 cambios de sentido. ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Ok. Ahora, está bien la parte difícil. Esto es contraintuitivo. ¿Estos son números negativos o no? Recuerden que tanto EA como EB pertenecen a, pues digamos, menos infinito a 0 o no. Las elasticidades son negativas o no. Sí. Sí. Entonces, que EB sea mayor que EA quiere decir que es más cercano a 0 o no. Sí. Sí. Aún más cercano a 0. Que EA. Ok. Y entonces, ¿cuál de los dos es más inelástico? B, ¿no? Exacto. Pero ¿no estaría EB más alejado del 0 porque es mayor? No, porque no es mayor en valor absoluto, sino es mayor. Entonces, como estamos en los números negativos, ser mayor quiere decir que estás más cerca a 0 o no. O sea, si estuviéramos, pensémoslo como en una recta real, acá está 0. Lo que nos dice esto es que EB está por acá y EA está por acá. Acá está menos infinito, ¿no? Entonces, EB es mayor que EA, pero es más cercano a 0 o no. Ah, ya. Sí, sí. Entonces, como es más cercano a 0, B es más inelástico. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí o no? Sí, sí, de acuerdo. A ver, vamos a ver, creo que hay una opción que tiene que ver con eso. Entonces dice, la elasticidad de la demanda en el mercado A es igual a la elasticidad en la demanda del mercado B. Esto es falso, ya lo dijimos. Dijimos que EB es mayor que EA, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí, De acuerdo. Listo. Y creo que podemos solucionar la siguiente, que no la siguiente. Una después que dice el ingreso marginal del mercado va a ser igual que el ingreso marginal del mercado B, es verdadero, ¿no? Este lo habíamos hecho. Y entonces nos falta, ahora podemos hablar de la cantidad. Entonces hay un par de preguntas que preguntan sobre la cantidad. Entonces tratamos de pensar qué pasa con la cantidad. ¿Hasta ahí todos vamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, bueno, muy bien. Eso es por el lado de aquí. Ok. Entonces ahora tratamos de hablar algo de las cantidades. ¿Qué podemos hacer para hablar de las cantidades? A mí se me ocurre, no estoy seguro si esto va a llegar a algún lado.
A ver, estoy tratando de pensar cómo podríamos encontrar qué cantidad es mayor. ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que quiere hacer, perdón? O sea, hay un par de preguntas que tienen que ver con la cantidad en el mercado A, o sea, cuál de las cantidades es mayor o menor. Entonces, estoy tratando de pensar por un segundo cómo podríamos descifrar qué cantidad es mayor. Entonces, esperen, lo pienso. Si alguien tiene ideas, es un gran momento para sugerir ideas. ¿No? ¿Nadie tiene ideas? ¿Podría ser con la igualdad de ingreso marginal? ¿Igual a costo marginal, dices, o a cuál? O sea, la igualdad de ingreso marginal B con ingreso marginal A. Como es que se tiene que cumplir la igualdad y los precios son diferentes, entonces podemos decir algo con respecto a la cantidad, ¿no? Pues podría ser, digamos, a ver, si miro, esta ecuación acá básicamente lo que me dice es, que creo que es la que tú quieres usar, dPA con respecto a dQA por QA más PA es igual a dPB respecto a QB por QB más PB, ¿sí o no? ¿Sí? No, pero yo ahí no tengo muy claro como que... Porque sabemos que los precios son diferentes, pero no sabemos nada sobre esta derivada. No sé. Pero bueno, esperen. Es que ya me acabo de dar cuenta que se acabó la clase. Entonces, paremos acá y la próxima clase lo seguimos solucionando. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, está perfecto. Bueno, gracias, profe, nos vemos. Perfecto, Listo. profe, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Bye.